Sea usted bienvenido en esta hora. Es grato poder estar nuevamente en esta transmisión, poder recibir del bien del cielo para nuestra vida. La verdad que es tan necesario para nuestros corazones, para poder vivir cada día en la presencia del Señor. Voy a invitarle que pasemos a orar para que el Señor nos ayude. Él pueda darnos luz, ciencia, puede preparar mi corazón y también el suyo, para que juntos podamos disfrutar este momento. Padre, primeramente te adoramos y bendecimos tu nombre. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres soberano. Señor amado, y reconocemos, Señor, tu santidad. Reconocemos, Señor, que somos recogidos por ti solamente por gracia. Nos miraste, Señor, con misericordia y nos hiciste, Señor, tus hijos. Nos colocaste, Señor, en los lugares altos. Gracias por esa bondad. Y también, Señor, nos entregas cada día de tu palabra, nos enseñas, nos educas, preparas, Señor, y levantas nuestro corazón cada día, nos sostienes de tu mano, nos das la fuerza que necesitamos para seguir. Padre Santo, esta hora te pedimos que tú consideres nuestra necesidad y hables, Señor, como tú, Señor, solamente tú lo puedes hacer. Te pido que ocupes mis labios, Señor, y prepare los corazones de tus hijos. Esta bondad se la imploro en el nombre de Jesús. Amén. Siempre la gloria es para usted. Quiero que usted me acompañe. Vamos a leer en Mateo en el capítulo 21. Mateo capítulo 21, versos 18 y 19. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Santo es el Señor. Mire, estos eventos que nos relata la Escritura ya están en la culminación del ministerio de Jesús. Jesús ha considerado que sus discípulos pudieran ir a buscar aquel pollino para poder entrar a Jerusalén. En ese entonces era tal la cantidad de personas que estaban llegando por cuanto se iba a celebrar la Pascua. Así que venían peregrinos de diferentes lugares, de los cabos cuatro de la tierra, y así presentarse para poder recibir o poder celebrar la Pascua, que era la celebración anual que ellos tenían, para agradecer al Señor por la liberación de Egipto. Ellos se estaban juntando en este lugar. Era tal, como le digo, tal la cantidad de multitud que había llegado, y se veía un ambiente de devoción, un ambiente de entrega con corazones sinceros que se acercaban a ese lugar para poder entregar ofrendas, hacer sacrificios y también celebrar con gran dignidad esta fiesta. Esto ya está a puerta de suceder y Jesús va a hacer esta entrada que la Escritura le señala con el título una entrada triunfal. Esta entrada de Jesús a Jerusalén, cuando ya toda la multitud que les ve entrar empieza a hacer algarabía, empieza a hacer palmas, alabanzas a Dios, por cuanto va entrando Jesús, que es aclamado por toda aquella multitud. Y también es alabado Dios por él, por el Hijo del Hombre, por cuanto ya toda esta multitud le recibe por todas las señales que ha hecho, todos los milagros que ha considerado hacer también en ese lugar, como en diferentes regiones de aquí de Israel. Mire, todo este acontecimiento ya está señalado por la Escritura, porque se cumplen solamente las profecías. Pero de esta manera Dios señala que su Hijo entra como rey, como el verdadero rey, no a tomar posesión de la nación, porque así piensan que ha de venir el Mesías, porque muchos de ellos ya consideran que Jesús es el Mesías, o para otros es el profeta. Para cada uno de ellos tienen diferentes posturas con respecto a él.
Pero Él es el Mesías, Él es el prometido, Él es el esperado de Israel, el amado. Él, y es esta entrada, y Él no ha venido con la intención, de ninguna manera con la intención, de sacar a su pueblo del yugo romano. No ha sido la intención. Lo que viene Él a hacer, a sacar a su pueblo del yugo de la esclavitud y poder trasladar a su pueblo de este reino de tiniebla en el cual está consumido al reino de la luz, que el cual Él les ha presentado. Pero las multitudes lo vitorean. Es tanta la algarabía que hay muchos también de los que se encontraban en ese lugar no conocían de Jesús. Ellos se habían trasladado de regiones distantes, no sabían de Él y preguntan quién es Él. Otros dan cuenta de quién es Jesús y todas las cosas que ha hecho y cómo se le aclama, porque ellos desean que Jesús sea el Rey. Pero la verdad, ¿quién no desearía un Rey que pueda solucionarle todos los problemas, los cuales Jesús le ha solucionado? Más allá, ellos no están mirando a un rey que venga destinatado por Dios para hacer la voluntad de Dios, para dirigirlos en el plan de Dios. Ellos lo ven por las necesidades que ellos tienen, físicas, esas necesidades de alimentos. Ahí ven a Jesús como rey. Por esa razón le aclaman. Más Jesús hace esta entrada porque se cumple la Escritura, como lo señala Mateo, en cada uno de las actuaciones o acontecimientos de Jesús, señala que las profecías se están cumpliendo. Y ahí se están cumpliendo las profecías. Y Jesús entrando en este pollino, hijo de Asna, que no había sido montado por nada, y entra el noble, entra el humilde, el sencillo rey de Israel. Santo es el Señor. Entonces, cuando se ve esta cantidad de personas, uno se puede imaginar cuál de todos es más devoto, cuál de todos es más adorador y buscador de Dios. Ellos traen sus ofrendas, ellos traen sus sacrificios, ellos traen los buenos deseos de poder acercarse al templo, estar en los lugares señalados para que ellos puedan entrar y ellos puedan también hacer prerrogativas, oraciones, largas oraciones que también hacían y presentaban también con gratitud y agradecimiento a Dios. Pero todas estas cosas o estas formalidades que se podían ver, que eran testigos muchos de los gentiles que llegaban, que veían la devoción de los israelitas o de los judíos, ellos quedaban totalmente impresionados. Pero no podemos dejar de desconocer que Jesús ha estado ya alrededor de 3 años con ellos, compartiendo con ellos, entregándoles el mensaje, hablando día a día, hablándoles del reino, y ha dejado al descubierto claramente que ellos están muy distantes de lo que Dios señaló un día y lo que ellos debían hacer frente a este rey. Estaban muy distantes, pero al ver esas multitudes, le digo que cualquiera pensaría que son personas piadosas, que cumplen al pie todo lo que Dios ha señalado, pero no es así. No es así, porque así también Jesús mismo lo señala, también la señala las profecías, lo difícil que era tratar con Israel, lo duro de servir que eran. Ellos se dejaron arrastrar por costumbres, se dejaron arrastrar por rituales, se dejaron arrastrar por todas estas cosas y dejaron realmente lo que Dios había establecido, que lo único que podía engrandecer y bendecir a esa nación y bendecir cada corazón, cada vida de ellos. Por eso lo que se veía no era la realidad. Muchas veces las personas quedan impresionadas por las cosas que están viendo, pero detrás de ello hay una realidad que es muy diferente a la que han estado apreciando. Y eso es lo que estaba sucediendo, le digo, con Israel. Le digo, ya faltan pocos días para que Jesús sea tomado por las manos de los pecadores y sea llevado a la cruz. Pero también esto tiene que quedar bien en claro, que Jesús ha hecho todo por ellos. Dios en su amor entregó a su Hijo, primeramente a su pueblo, porque a los suyos vino, así dice la Escritura. Mas los suyos no le recibieron, los suyos no le aceptaron, aun cuando las profecías declaraban que un día vendría el deseado de las naciones, y ellos estaban expectantes para poder recibirle. Pero cuando Jesús vino,
no le conocieron. No le conocieron, aunque las profecías se iban cumpliendo cada día en él. Entonces no quedaba pie a la duda para poder decir que él no era. No era. Jesús era. Era el prometido, Jesús el Mesías. Santo es el Señor. Pero ahora él ya le había declarado a sus discípulos, antes de llegar a Jerusalén, todo lo que ocurriría con él. Y también le había dejado bien en claro a cada uno de ellos que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías, que él era el que Israel estaba esperando. Entonces ninguno de sus discípulos podía tener alguna duda sobre esto. Aunque después vemos cuando fue crucificado, entran sombras de duda en ellos. Pero todas esas cosas son disipadas. Pero ahora estamos viendo en este momento en que Jesús ha entrado a Jerusalén y las multitudes lo vitorean y lo aclaman, colocando mantos y colocando hojas de palmeras en su camino, siendo recibido como un gran rey. Mire, no había habido tanta algarabía en tantos años, porque lo que señala la historia, que en el año 175 antes de Cristo, la gran victoria de los macabeos, cuando lograron la independencia, ahí hubo un vitoreo tan grande y gritaban Hosana, Dios salva, y no se había escuchado tal clamor en casi 200 años, y ahora se escucha en Jesús nuevamente lo que ocurrió 200 años antes. Jesús, el gran Salvador de Israel. Jesús, aquel que ellos esperan y claman y agradecen, porque piensan que a través de Dios le dará la independencia a la nación de Israel. Claro que Él venía como un libertador, por supuesto que sí. Él venía a libertar a su pueblo, como le digo, de la esclavitud del pecado. Santo es el Señor. Mire, hay una parábola que nosotros encontramos en Lucas en el capítulo 13, que dice que tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Cuando hablamos de la higuera estamos hablando de Israel. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. 3 años. 3 años y no lo hallo. Y le dice al hortelano, le dice, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Lo que está diciendo, la tierra se está desaprovechando con esa higuera. Hay que sacarla, desarraigarla. Y dice él entonces respondiendo, Señor, todavía déjala este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás también. ¿En qué tiempo está? Estamos en el tiempo que señaló Jesús. Jesús dice que ya está en el último año, en el cual va a hacer todo por su pueblo, porque vino a los suyos, y Él va a hacer todo lo que esté en sus manos, en su corazón, todo lo que esté en Él para poder traer al pueblo a Dios. Y está en ese 3er año. Jesús estuvo promedio 3 años predicando este ministerio el ministerio del reino de Dios. Él lo entregó, sembró en cada corazón, en cada vida de los habitantes de Israel, para que ellos pudieran percibir claramente lo que el Señor quería realizar en cada uno de ellos. En ese 3er año que Jesús ha hecho todo. Lo único que falta es que ahora Él entregue su vida, pero al entregar su vida se abre una puerta donde ya entran los gentiles. Pero nadie podrá decir que Jesús no hizo todo lo necesario para poder levantar a su pueblo. Lo hizo todo, absolutamente todo. Por eso, cuando vemos aquí el hortelano señalando en esta parábola, dice que el hortelano dice que tuvo la paciencia. Se dio el trabajo de trabajar en la higuera. ¿Para qué? Para que la higuera realmente no solamente produzca hojas, sino que pudiera producir frutos. Porque su Señor, cuando vino a buscar frutos. Vino el primer año, el segundo, y ya ahora venía el 3er año y no había hallado fruto en ella. Además, Jesús dijo que seguiría trabajando en ella para que pudiera tener fruto. Pero Israel no dio fruto por ningún lado. En vista de que seguía sin dar fruto, esta higuera fue destruida, y es lo que nosotros hemos leído ahora. Los 2 primeros años fue
paciente. Y al tercer año, ¿qué es lo que hace Dios? Corta toda relación con Israel. ¿Y cómo lo vemos esto? Mire, cuando Jesús sale de Jerusalén, porque nosotros no encontramos que Jesús en esos días alojó en Jerusalén. Él se trasladó a Betania. Él iba y volvía, se iba en la tarde y volvía temprano en la mañana. En este venir a la ciudad, dice que a lo lejos divisa una higuera. Él tiene hambre y se acerca, y esa higuera se ve frondosa, y al acercarse ella busca fruto. Aunque señala Marco, dice que no era tiempo de fruto, porque estábamos en abril y los frutos vienen ya a darse en junio. No era tiempo de fruto, pero Jesús buscó fruto, más no lo halló. Lo que está haciendo la higuera es representar a Israel, lo que Jesús vino. La entrada de Jesús a Israel era ya su última entrada, en la cual tenía la oportunidad de Israel de poder ofrecer frutos a Dios, frutos agradables a Dios, pero Jesús no los encontró, no halló fruto en ellos. Y como busca en esta higuera que representa a Israel, no hay fruto, él inmediatamente le dice, al no hallar fruto, le dice, no se hallará fruto más en ti, nadie hallará fruto en ti. Y esa higuera se seca, se seca. Mire, esto ocurre cuando ya van a Jerusalén. Después de este incidente, ellos siguen y Jesús va y limpia el templo. Cuando llega al templo, llega a ese lugar, encuentra a los cambistas, a los que están vendiendo palomas dentro de los atrios. Y al estar en ese lugar haciendo todo este negocio que era beneficioso para el grupo sacerdotal, todos ellos se beneficiaban por cuanto a la cantidad de personas que llegaban para ofrecer los sacrificios, para poder servirse a la Pascua, no era menor, no era menor. Entonces era tan la cantidad de necesidad de comprar un cordero, comprar palomino, poder cambiar la moneda, porque solamente la moneda, una moneda era aceptada por el templo, no era aceptada la moneda corriente o circulación que tenía Roma. Esa moneda tenía que ser cambiada para poder pagar al templo, cada uno de ellos, porque era un impuesto. Entonces todo esto era un negocio tan grande que ya se había perdido el sentido de lo que era el templo. Se había perdido el sentido de lo que representaba el templo, que era Dios mismo en medio de ellos. A Dios mismo para ser adorado, para ser bendecido, para que cada uno llegue con acción de gracia. Pero todas esas cosas ya se habían desvirtuado, ya se había transformado solamente en una religión, que lo que hace Jesús cuando llega a ese lugar, inmediatamente los saca fuera. Arroja, dice que toma las mesas y las da vueltas y empieza con un azote contra ellos para sacarlos de ese lugar, para limpiar la casa de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Como era la última oportunidad que Israel tenía de dar fruto, era la última oportunidad en que Dios trataba con ellos como nación, como pueblo, como nación adquirida, como nación santa. Era el último momento, ya Jesús limpia, saca todo aquello para dejar o cortar toda esa relación con Dios, de Dios para con Israel. Sabemos que más adelante Israel ya desaparece cuando en el año 70 es devastada hasta su cimiento y todos los habitantes tienen que huir en diferentes direcciones. Pero Dios no se deshizo de Israel. Simplemente se estaba cumpliendo que Israel estaba ocupando una tierra que no era aprovechada de ninguna manera, porque ellos, si estaban en esa tierra, o si estaban en esa tierra fértil, la cual Dios los había colocado, estamos hablando en la presencia de Dios, en sus preceptos, en sus estatutos, en sus mandamientos, ellos debían de dar fruto, o deberían haber dado fruto, pero no lo dieron. Como dice aquí, se desaprovecha la tierra con ellos. Por eso hay que cortarla. Al tercer año ya se cortó toda relación de Dios con ellos. Y eso es lo que representaba la limpieza del templo que Jesús había hecho. La higuera no iba a dar más fruto. La higuera se secaba. La higuera terminaba. Santo es el Señor.
Por eso Jesús entró en Jerusalén claramente, sabiendo que no encontraría ningún fruto en ella. Esto es la verdad que es lamentable. Dios conoce todas las cosas, sabe las intenciones de los corazones. Él no se engaña, no puede ser engañado por el hombre. Pero Jesús hizo todo lo que estaba en él hacer por la viña del Señor. Lo hizo todo, todo. Ahora el Hijo iba a ser sacrificado, pero Jesús sabía, porque se daba la última oportunidad a Israel para que pudiera dar fruto como nación, pero no lo dio. Jesús no encontró en ninguno de ellos, o como nación, como un grupo homogéneo, no encontró fruto agradable, frutos que se pudieran presentar a Dios. La verdad que esto es muy triste ver una cantidad de gente que parece que fueran realmente personas compungidas y devotas de Dios, personas realmente que sienten no lo que se ve en apariencia, sino que realmente lo que mostraban en ellos pudiese ser una realidad en sus corazones, pero no era una realidad, no era lo que vivían, no era lo que sentían, solamente eran costumbres, solamente eran tradiciones, solamente hacer las cosas y seguir su vida, nada más que eso, y eso sí que es triste. Le digo, hermanos amados, esto había sido muy lamentable, no había ningún fruto en la nación, solamente hojas exteriores del ritual de una religión ya muerta, porque lo que ellos hacían ya estaba muerto, y esto fue condenado por el Señor. Israel no entendió, Israel no comprendió lo que ya se había señalado para ellos. Jesús maldijo la higuera y esta higuera se secó. Esta higuera ya no recibiría, ya no podría extraer lo necesario de la tierra para poder vivir. No podría extraer las proteínas, no podría extraer las aguas de aquella tierra para poder crecer, porque ya había sido maldecida y ya se había secado. Ya Dios lo había señalado. Ellos seguían como que aquí no había pasado nada, pero ya había sido establecido por el Señor. Lamentablemente, santo es el Señor. Como le digo, años, alrededor de 3 años Jesús predicando, y no hubo nada en ellos que los pudiera realmente convencer del error. No hubo nada en ellos que los pudiera hacer mirarse a sí mismos y decir que estamos cerrados. No es el camino correcto el que hemos tomado, sino que nos hemos desviado. Ellos siguieron, los sacerdotes con sus negocios y también extrayendo o oprimiendo al pueblo, tratando de sacarle lo más que pudieran, porque muchos de ellos cuando llegaban con aquellos animales que iban a tener que ser sacrificados, ellos se los rechazaban. ¿Para qué? ¿Para que les compraran los animales que ellos tenían, y así estaba su negocio. Iban rechazando al pobre, le rechazaban las palomas que traían para poder vender las de ellos. Le digo que este era un negocio tan lucrativo, pero ya había ensuciado de tal manera la relación que Dios tenía con ellos o ellos con Dios, que ya no había nada que hacer. Dios ya lo había hecho todo. Santo es el corazón de Dios, santa es su presencia. Tan bueno que es el Señor, amado hermano, tantas oportunidades dándole a ellos. Y nosotros, si miramos todo esto, decimos la oportunidad que le entregó, ¿qué haríamos nosotros? A nosotros se lo ha otorgado algo más grande, mucho más grande de lo que se le dio a Israel, porque la presencia del mismo Dios en nuestras vidas, y eso no es menor, para que usted lo pueda considerar. A Israel Dios venía a ellos, pero ahora Dios está en sus hijos, está en su pueblo, y nuestra mirada, nuestra condición, nuestra relación con Él debe ser realmente muy diferente. Santo es el Señor. Lo que Dios había puesto en sus manos era la vida misma, y con sus tradiciones,
con aquellas tradiciones humanas, le dieron muerte. Qué lástima por ello. Realmente es una lástima. Dice Jesús, cuando nosotros leemos este lamento, porque la verdad que es un lamento terrible, cuando dice Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a las gallinas juntan sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Te das cuenta? Era la última oportunidad que tenía Israel cuando Jesús entró en aquella ciudad, en Jerusalén. La última oportunidad. ¿Por qué? Porque la higuera iba a ser cortada. Iba a ser cortada. Ya estaba señalado ya en la profecía. La higuera iba a ser cortada. Israel iba a ser cortado. Porque este pueblo, como lo señala Isaías, este pueblo es de hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Ellos cerraban sus oídos. Ellos quisieron vivir y caminar conforme a su pensamiento y creyendo que lo que estaban haciendo era lo correcto, creyendo que lo que estaban haciendo era lo adecuado y lo que Dios le agradaba. Pero a través de los labios de Jesús encontramos claramente que Jesús se les enrostró a ellos lo equivocados que estaban, la enseñanza que distaban mucho del pensamiento y del corazón de Dios. Pero ellos, en vez de abrir su corazón y entender que estaban equivocados, lo endurecieron aún más. Y lo único que deseaban es poder dar muerte al Señor. Que nosotros vemos que el querer buscarle para la muerte no era solamente ahora porque había botado las mesas de aquellos cambistas y haber sacado a aquellos que vendían palomas dentro de los atrios, sino que mucho antes ya querían destruirle. Mucho antes, pero el tiempo señalado por Dios nadie lo puede cambiar. El tiempo está establecido como han de ocurrir las cosas y ocurrieron tal como Dios los había hecho. Por eso usted puede imaginarse cuando ve esa gran multitud. Se señala que alrededor de 2 millones de personas se podían congregar de diferentes latitudes para poder llegar a entregar ofrendas, servirse la Pascua, estar en el templo adorando y bendiciendo al Señor. Tal cantidad de personas con una mirada de piedad, con un corazón casi contrito y humillado, pero era solamente por ese tiempo, nada más que por ese tiempo. Y después cada uno de ellos vivía tal como estaba viviendo antes. Era solo esos momentos de piedad que sentían o que vivían nada más. No señalaba cuando al ver esa multitud que era una multitud de gente devota. No se veía así, pero lamentablemente no era así. Era solamente como la higuera, tenía puro follaje, era solamente apariencia. Se veía con tanto follaje, y una higuera cuando ya se ven sus hojas grandes, se ve totalmente cubierta de hojas, está señalando que hay un fruto en ella. Y esto la verdad que es extraño que las hojas, que haya tenido tal cantidad de hojas en un tiempo en que recién se están formando, en un tiempo que recién se están desarrollando. Entonces era un árbol o una higuera que ya solamente tenía pretensiones de ser algo que no era. Así era Israel, pretencioso, con toda la forma de vivir que tenía, como que tenía una relación perfecta con Dios, pero solamente era una pretensión, nada más, porque el Señor dice que iba al tercer año a buscar el fruto y no lo halló. Eso está hablando de ellos, no lo halló. Y ellos consideraban que tenían fruto abundante para Dios. Mas el dueño de la viña vino a la higuera y no halló ningún fruto. Santo es el Señor. Ellos solamente insinuaban aquellas cosas de bondad, como insinuaba también el árbol tener fruto. Jesús fue, y cualquiera podría reclamar y decirle, ¿cómo Jesús va a buscar fruto a un árbol que todavía no va a tenerlo? Entonces recién está formándose su flor para poder ya en junio
poder realmente en ese momento entregar las brevas, que es el primer fruto que entrega la higuera. ¿Cómo Jesús va a buscar? Es que era un símbolo de Israel, un símbolo de las pretensiones de Israel. Solamente follaje y nada de fruto, solamente hojas y nada de fruto que se halle en él. Santo es el Señor. Israel ya había perdido toda relación con el Señor, toda relación con él. Solamente se esperaba que Jesús fuera entregado para que se abra la puerta a todas las naciones. Santo es el Señor. La nación de Israel había sido creada, había sido apartada con un propósito, porque de Israel vendría el Salvador, de Israel vendría el deseado, de Israel vendría el libertador. Santo es el Señor, como el mismo Jesús le dice a la mujer samaritana, de los judíos viene la salvación, hablando de él mismo. De ahí ha venido el Salvador, el Mesías, el prometido, aquel que ha señalado desde el principio de la Escritura. De él, el mismo, de él tenía que salir de ese lugar que era Israel, en medio de ellos. Ese era el propósito de Israel, traer a nuestro Salvador, traer al Mesías prometido. Esa era la labor de Israel, poder colocar delante de nosotros a aquel que nos sacaría de un mundo de tinieblas para llevarnos a un mundo de luz infinita. Aleluya, gloria a Dios por eso. Santo es el Señor. Entonces, ¿era perfectamente legítimo coger higos? Claro, si eso es lo que pretendía la higuera con su follaje. Pretendía mostrarnos que había higos. La nación judía de igual manera profesaba tener fe en Dios. Claro que ellos lo decían, lo voceaban y también lo mostraban con su apariencia, que eran profesantes y tenían una fe y una relación con Dios perfecta. Pero no era así, no era así. Nosotros no debemos parecer como ellos. Ellos se veían como una gran asamblea de una multitud de hijos de Dios, llegando al lugar santo para adorarle. Nosotros no debemos verlas así, como una asamblea que llega a un lugar sin ser devotos, sin ser personas piadosas, sin ser personas que aman a Dios, y solamente congregarse por diferentes razones, tal vez diferentes motivos que los congregan, algunos por negocio, otros por amistad, y vamos haciendo rituales, vamos haciendo todas aquellas cosas que nos piden, que son la costumbre de hacerlo. Pero no hay un verdadero sentimiento, no hay una verdadera relación. No debemos hacer así, no debemos ser así, como almas devotas a la apariencia, sino realmente serlo, que nuestro corazón en todo lugar sea de un corazón de un hombre y una mujer al servicio de Dios, con gozo, con alegría, con satisfacción, cosa que en cada momento que venga el dueño de aquel plantío pueda encontrar un fruto agradable. Cada vez que venga a ti, cada vez que venga a mí, pueda encontrar un fruto agradable, sabroso, deleitoso a su paladar, para que le traiga alegría, porque no hay alegría más grande que aquel que iba en el camino, se encontraba una higuera, porque aquel caminante podía coger del fruto de aquel árbol que estaba en el camino. No solamente gustaba de su fruto, sino que gustaba de su sombra, en la cual podía descansar. ¡Qué gran satisfacción! Cuando caminaban a los pozos por lo general tenían a una higuera que cubría el pozo, le daba sombra, también le daba refrigerio, alimento y refrigerio. Eso es lo que somos nosotros para el Señor. Cuando Él viene a nuestras vidas, encuentra un fruto agradable y Él siente satisfacción en nosotros. Aleluya, qué terrible pretender algo que no somos, pretender
tener una apariencia de piedad que no es real, mostrarse como un cristiano verdadero cuando no lo es. Realmente es una gran pretensión de algo irreal. Santo es el Señor. Debemos vivir en una relación con Dios, que nuestra ida al lugar que nos convoca, nuestro regreso, todo eso sea realmente de gozo y de gratitud. Que en todo lugar puedan ver a hombres y mujeres que van a adorar al Señor. Aleluya. Tal vez en el camino muchos de aquellos que se mostraban muy devotos entrando a Jerusalén, pero tal vez en el trayecto eran uno más del mundo encontrándose con otro grupo de personas que iban traficando en sus negocios. Tal vez en ellos no había ninguna diferencia, pero cuando llegaban a Jerusalén, al templo, inmediatamente mudaban su rostro, cambiaban su forma de hablar, de proceder, y se mostraban piadosos porque estaban frente al templo. Pero antes no había ninguna apariencia de un adorador, de un amador de Dios. No había ninguna. Santo es el Señor, bendito es el Señor para siempre. Por eso le digo que el mundo no diga de nosotros, y esto por favor usted lo considere. Mire, que el mundo no diga de nosotros: no hay nada en ellos que yo no tenga. Sería triste que el mundo diga de usted y diga de mí: no hay nada en ellos que yo no tenga. No hay ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Cuál es la diferencia o cuál debería ser la diferencia? La diferencia debería ser notoria, porque en nosotros fue colocado el Espíritu Santo, el Señor mismo. ¿Y sabe que esto debe ser deseado por el mundo? Debe ser deseado por el mundo, porque dice la Escritura, hablando de Jesús, que es el deseado de las naciones. Y por ende, si Él está en nosotros, ¿no debería ser deseado lo que está en nosotros? ¿No debería desear el mundo lo que vivimos nosotros? ¿No debería desear el mundo lo que compartimos nosotros? El gozo que tenemos nosotros, ¿no debería desearlo el mundo? ¿No deberían desearlo los compañeros de trabajo, en el camino y en todo lugar los vecinos? ¿No deberían desear lo que hay en su corazón? Si está en usted el deseado de las naciones, ¿no debería haber deseado las naciones todo lo que tenía, lo que vivía Israel, lo que vivían los judíos? Porque para ellos veían que solamente era apariencia, no había realidad en ellos, no había realidad. Y Jesús se los dejó bien en claro. Usted sabe muy bien, Jesús siempre, no en un afán de ofenderle, no en un afán de crítica, sino en un afán de mostrarle lo que realmente eran ellos. Y eso es lo que hace el Señor en esta hora. Él no tiene ni un afán de dañarnos, sino que realmente podamos hacer un análisis de nuestras vidas y decir: realmente el mundo desea lo que hay en mí, realmente el mundo anhela lo que hay en mí, desea el mundo que yo le pueda compartir todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Me piden que lo haga? ¿Me piden ellos que lo haga? Mire, esto debería ser una interrogante en cada corazón, una pregunta que debería hacerse constantemente. ¿Soy yo un ente para que el mundo conozca a Cristo? ¿Lo soy? ¿O solamente cuando voy al lugar, a aquel templo donde nos congregamos, me he visto de piedad, cumplo con todas las cosas, pero después mi vida es igual? Y el mundo diga, no hay nada en ellos que yo no tenga. No hay nada en ellos que yo no tenga. Estaba leyendo algunas ilustraciones con respecto a lo que dijo Gandhi sobre los cristianos. Él hizo un análisis, no sé cuál sería realmente o cómo hizo ese análisis del cristianismo. Pero cuando empezó a hacer la investigación sobre ellos, qué es lo que hacían, sus costumbres,
cómo se reunían, cuáles eran sus actos. Encontró no encontró ninguna diferencia en lo que él hacía. No encontró ninguna diferencia. Y ahí uno dice, realmente ese hombre no encontró al deseado de las naciones en aquellos cristianos que él visitó. Mira, si alguien te visita a ti, puede encontrar al deseado de las naciones, para que el Señor halle fruto en ti, halle fruto en ti. En Israel no halló, en Israel no halló fruto. Israel fue cortada, maldecida por el Señor, pero no porque Dios no le haya dado oportunidad, porque le dio muchas oportunidades, pero ellos no entendieron, no conocieron el día de la visitación del Señor, el día que estaba señalado en las profecías. Ellos no lo conocieron. Se da cuenta porque no había un deseo de poder encontrarse con Él, sino simplemente de vivir de rituales vacíos, sin vida, una fe desarrollada en ellos, pero una fe muerta nada más. No sea en nosotros esto, no sea en nosotros. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida es mucho más grande, es mucho más glorioso de lo que hizo en su pueblo Israel. Santo es el Señor. Entonces, recuerda y no olvides esto. Jesús, el deseado de las naciones, está en ti y todos deben desearlo a través de ti. Todos deben desearlo. O lo desean o lo rechazan. Pero tienen que entender que Jesús está en ti. Que Jesús está en ti. Santo es el Señor. Mira, ¿por qué producir una fe que no puede hacer más que secarse? ¿Para qué producir esa clase de fe? A veces podemos hablar de fe y decir que tengo fe, una fe tan amplia, tan grande, pero una fe que no tiene una dirección a donde debe estar colocada, que es en el Señor. Una fe que está destinada a secarse nada más. Una fe débil, una fe que no tiene ni una firmeza, porque podemos profesar con nuestros labios lo grande que es el Señor, pero en nuestras acciones diarias realmente lo vemos tan pequeño e insignificante. Podemos decir que confiamos que el Señor nos va a asistir, nos va a ayudar, pero ahí, lejos de Él, nos encontramos en un lugar donde buscamos que alguien nos asista y nos auxilie. ¿Realmente es esa fe la que se está produciendo en ti? ¿O una fe en el Señor, que cuando dice que el Señor será contigo lo mantienes y crees firmemente que Dios será contigo, que Dios te ha de proveer y lo sigues creyendo, aunque el mundo se esté derribando a tu lado? ¿Por qué? Porque crees realmente en el Señor y dedicas tu vida por completo a Él. Aleluya, santo es el Señor. Jesús le muestra a ellos lo inútil que es una higuera enferma. Eso lo quiere Israel, una higuera enferma. Y fue inútil. Israel era un mover o era una profesión. Ellos se activaban, pero en esta profesión que no era práctica. No era práctica. Por eso lo que tú piensas del Señor, lo que señala la Escritura, debes vivirlo. Debes vivirlo. O si no, solamente van a ser rituales. Nada más que rituales. Y van a quedar en el lugar donde los hiciste. Ellos acudían a Israel, acudían a Jerusalén. Estaban en ese lugar con una cantidad de rituales. Pero si no se iban marcados por la presencia del Señor, solamente eran cosas vacías y muertas. Y se habían confiado diciendo, total, ya le dimos a Dios lo que Él pidió. Y Dios debe estar conforme porque ya lo hicimos. ¿Tú crees que Dios debería pensar eso de nosotros? Porque un día llegaste a la iglesia, porque entraste a esas puertas, porque cantaste un himno, porque ofrendaste, dijiste, ya lo hice. ¿Dios debe estar conforme con eso? No, es bueno que lo hagas, pero Dios necesita tu vida, tu corazón. Dios te necesita a ti. Dios te desea a ti para trabajar contigo, para vivir en ti, para moverse en todo momento en tu vida.
Dios te necesita a ti, escúchame, Dios te necesita. Jesús fue a ellos y no halló fruto. Recuerda, Jesús cada día quiere venir a ti y hallar fruto. No te presentes delante de los demás con una pretensión falsa de lo que no eres. Sé real delante del Señor. El Señor te pide lo siguiente: que seas sincero, que seas genuino, que te presentes delante de Él tal como estás, que te presentes delante de Él en lo que estás pensando, lo que estás deseando, lo que anhelas, sin ni un fingimiento. Seas verdadero y genuino. Él te desea, Él quiere tenerte en su servicio, pero también desea que tu servicio sea genuino, sea un servicio que no tenga matices, sino que sea verdadero. Eso es lo que desea el Señor. Y cuando tú te muestras así, vas a ser un cristiano genuino. Vas a ser un cristiano que el Señor realmente sentirá alegría contigo. Te puedes tener muchas falencias, puedes cometer muchos errores, pero no vengas delante del Señor con pretensiones falsas, con un follaje diciendo que hay frutos cuando no lo hay. Porque tal vez los hombres puedan ver algo que no es, pero Dios realmente nos ve tal como somos. ¿Y cómo podríamos engañarle a Él? ¿Cómo podríamos engañar al Señor? Amado hermano, tú que estás escuchando, ¿cómo podrías engañar al Señor? No podríamos. ¿Y para qué pensar en engañarlo? Si podemos pedirle que haga de nosotros personas verdaderas, cristianos verdaderos, hijos legítimos de Él. ¿No le podríamos pedir a aquel que lo puede hacer? ¿No dijo el Señor por la higuera, déjala, yo voy a cavar, yo voy a colocar abono en ella? ¿Te das cuenta cuando nos presentamos delante del Señor con toda nuestra falencia, el Señor dice, déjalo, yo voy a cavar en Él, yo voy a trabajar en Él, voy a colocar abono, yo voy a colocarlo, voy a regar, voy a cortar aquellas ramas, pero no voy a dejar de trabajar en ella? Eso es presentarse en forma genuina delante del Señor. Pero si te presentas como que eres perfecto y que nada necesitas, realmente Dios no puede hacer nada ahí, como no pudo hacer nada en Israel, porque ellos se encontraban perfectos delante de Él por sus rituales vacíos, por sus rituales muertos. Se encontraron o sentían que estaban bien delante de Él. Dios no pudo hacer nada por ellos. Santo es el Señor. Aleluya. Mira, quiero contarte una experiencia. Tengo varias experiencias que podría contarte, pero quiero enseñar alguna. Me acuerdo, muchos años atrás había un hermano que había llegado, o un miembro que llegó a la iglesia. Y este hermano se jactaba de lo siguiente. Él decía que él no mentía desde que el momento que el Señor lo trajo a su conocimiento. Él nunca más dijo una mentira. Nunca más. Y yo conversando con él le dije, hermano, le dije, usted realmente es complejo lo que usted dice, decir que usted no miente. No, me decía, yo jamás miento, desde que entré yo jamás miento. No ha habido mentira en mi boca. Yo le dije, ¿sabe lo que usted está haciendo? Usted dice que no miente, pero está diciendo que Dios es mentiroso. Me dice, ¿pero cómo? Usted está diciendo que Dios es mentiroso, porque el Señor dice que no hay ninguno, son todos mentirosos, ninguno que no mienta. Todos mienten. Y usted dice que no miente, usted está diciendo que Dios es el mentiroso, porque Dios señaló esto. ¿Te das cuenta, hermano? Tenemos pretensiones a veces que son erradas. Él pretendía ser un hombre que no mentía y estaba siendo mentiroso a Dios cuando Dios dijo que todos los hombres son unos mentirosos. Y se refiere a todos nosotros también, porque mientras estemos en este mundo somos unos mentirosos. Y el Señor está trabajando en nuestra vida, el hortelano está trabajando en nosotros, Cristo mismo. Deja que el Señor trabaje. No te muestres que eres una persona correcta cuando por dentro estás muy lejos de Él. Deja que el Señor trabaje para que el Señor saque abundante fruto de tu vida. Deja que el Señor trabaje.
para que pueda deleitarse el Señor en tu persona en todo momento. Deja que el Señor se goce en tu vida, porque abre tu corazón diciendo: Señor, realmente tengo necesidad que tú trabajes en mi vida. Permite que el Señor en esta hora entre a tu templo y saque todo aquello que realmente está ocupando un espacio que no debería ocupar. Tiró a los cambistas para afuera, sacó a los vendedores de palomas que no deberían estar en ese lugar. No ha de hacernos con nosotros en esta hora, no ha de sacar a aquellos que está ocupando un lugar en nuestro corazón y está haciendo que nosotros seamos pretenciosos y no seamos verdaderos. Hazlo en esta hora, amado hermano. Tú que estás escuchando, dile: Señor, mira, me presento tal como soy. Y la única forma de hacerlo es que tú trabajes en mi vida para ser un verdadero hijo tuyo. Aleluya, santo sea el Señor. Por eso, dejemos de pretender de ser algo que no somos. Presentémonos en esta hora delante del Señor. Dile: Señor, yo no puedo. Como dice aquel que ha dejado los vicios, dice: no, ya nunca más. Sé sincero. Dile: Señor, no puedo dejar los vicios, no puedo dejar esto, ayúdame tú. Sé sincero, porque le puedes decir a todos que has cambiado, que ya eres diferente, pero por dentro sabes muy bien que no ha ocurrido ese cambio. Pero si le dices al Señor: Señor, yo no puedo, ayúdame, el Señor en esta hora trata contigo y te alivia, te da descanso y te libra. Santo sea el Señor. Dóblate al Señor en esta hora. Dóblate para de aquí en adelante, al trabajar en ti, pueda realmente tomar frutos agradables de tu persona. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora. Padre Santo, te adoro, te bendigo con todo mi corazón y con toda mi alma. Señor, tú le diste tanta oportunidad a tu pueblo Israel, trabajaste en ello, Señor, dedicaste tiempo, amor, trabajaste profundamente en sus corazones, mas ellos no quisieron entender. Pero tal vez, Señor, nosotros los miramos a ellos como tan duros, tan difíciles, pero nos podemos mover en ese mismo camino, creyendo que estamos bien delante de ti y nos estamos equivocando. Tenemos una falsa pretensión cuando tú quieres de nosotros venir y no encontrar solamente follaje, una apariencia, sino encontrar un fruto verdadero, deleitoso a tu paladar, Señor. Ayuda a tu pueblo, a tus hijos, ayúdame a mí en esta hora. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Necesitamos tu presencia en cada momento de nuestra vida. Solamente tú puedes hacerlo. Si trabajaste en ello, también, Señor, quieres hacerlo en nuestra vida. Dice que el que empezó la obra la perfeccionará. Y hablas de nosotros. Empezaste la obra, Señor. Te pido que la sigas perfeccionando y sigas haciendo de nosotros verdaderos hijos tuyos, verdaderos cristianos, para que todo el mundo encuentre en nosotros al deseado de las naciones. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén. La gloria siempre es para ti. Que Dios te bendiga grandemente.